¿Sabías que hay congregaciones que, en lugar de acercarte a Dios, están arrastrando a miles de personas hacia una condenación eterna? Así es, lugares que aparentan ser sagrados, pero que en realidad son instrumentos del enemigo para socavar tu fe y alejarte de Jesucristo. Este es uno de los mayores engaños espirituales de nuestro tiempo y podría ser una víctima sin siquiera percatarte. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto significa que no todo lo que aparenta ser divino realmente proviene de Dios. Hoy vamos a desenmascarar la verdad sobre 3 de estas iglesias que han logrado engañar a millones de almas. Y si te dijera que estas organizaciones emplean manipulación emocional, coerción económica e incluso alteran las escrituras para mantener a sus seguidores atrapados, ¿te sorprendería? Este video no es solo una denuncia, sino una advertencia que podría salvar tu alma y restaurar tu relación genuina con el Señor. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede transformar tu vida espiritual de manera radical. Antes de sumergirnos en este tema crucial, quiero hacerte un llamado importante. Muchas personas que ven los contenidos de este canal aún no se han suscrito. Si valoras materiales que revelan verdades bíblicas y fortalecen tu fe, te invito a suscribirte ahora y activar las notificaciones. De esta forma, no te perderás ninguno de los próximos videos que pueden impactar positivamente tu vida y la de quienes amas. Además, comparte este video con alguien que consideres especial. Juntos podemos combatir el engaño y difundir la verdad divina. A lo largo de la historia se nos ha recordado que Satanás no se presenta como un adversario evidente, sino que se disfraza como un mensajero de luz. Este enemigo astuto, como se menciona en 2 Corintios 11:14, no pierde oportunidad de usar herramientas aparentemente inofensivas o incluso veneradas para alejar a las almas de la verdadera comunión con Dios. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de personas sinceras, ansiosas por acercarse a Jesucristo, que terminan atrapadas en trampas espirituales? Es como un falso pastor guiando a su rebaño hacia el peligro en lugar de hacia la protección divina. Este es el riesgo de congregaciones que, en lugar de predicar la palabra verdadera, distorsionan su mensaje. Satanás tiene un arsenal de tácticas y una de las más efectivas es corromper lo que consideramos sagrado. Imagínate la confusión. Un lugar que debería ser un faro de esperanza y salvación se convierte en una herramienta de oscuridad. En Apocalipsis 12:9 se nos advierte que el gran dragón engaña al mundo entero. Las iglesias, lamentablemente, pueden ser utilizadas para manipular corazones y mentes, encubriendo mentiras con un barniz de verdad. No es coincidencia que muchas personas pierdan su fe tras interactuar con estas instituciones corruptas, sintiéndose traicionadas por aquello que debería ser santo. Un ejemplo común es cómo algunas congregaciones promueven un evangelio adulterado, repleto de falsas promesas de prosperidad material, en lugar de enfocarse en la salvación eterna. Mateo 6:24 nos recuerda que no podemos servir a Dios y al dinero. Sin embargo, estas trampas espirituales hacen exactamente eso, colocando la riqueza como el Dios al que los fieles deben rendir culto. Es crucial discernir, orar y buscar la guía del Espíritu Santo para no sucumbir a estas mentiras elaboradas. Más allá de la manipulación financiera, Satanás utiliza estas iglesias para dividir familias y comunidades. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Cuántas familias han sido destruidas porque un miembro fue convencido de que debía sacrificarlo todo por una causa que no es bíblica? Esta táctica de aislamiento y control emocional es peligrosa, y solo profundizando en las Escrituras
podemos protegernos de ella. Estas estrategias también se alimentan del orgullo humano. Con frecuencia, las personas son atraídas por líderes carismáticos que se presentan como portavoces de Dios, pero que en realidad buscan su propia gloria. En Jeremías 23:16, Dios advierte contra los falsos profetas que proclaman visiones de su propio corazón y no de la boca del Señor. Esto no es diferente de lo que enfrentamos hoy. Predicadores que distorsionan la fe para satisfacer sus propios intereses. Pero no todo está perdido. La Biblia nos equipa con las herramientas necesarias para identificar estas trampas. En Gálatas 1:8, Pablo advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, sería anatema. Este pasaje nos insta a comparar cada enseñanza con las Escrituras, ya que la verdad de Dios nunca cambia. Si algo no está alineado con la Biblia, entonces no proviene de Dios. El camino hacia la salvación es angosto, como lo describe Jesús en Mateo 7:13. Este versículo nos recuerda que muchos toman el camino amplio que lleva a la perdición, creyendo que están en lo correcto. Satanás se aprovecha de esto, llenando ese camino ancho con instituciones que aparentan ser piadosas, pero carecen de la verdad. Como seguidores de Cristo, debemos ser vigilantes y discernir con sabiduría. Un punto esencial es no caer en la desesperación. Aunque estas estrategias del enemigo son poderosas, Dios es más fuerte. Romanos 8:31 nos asegura que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con oración, estudio constante de la Biblia y una fe inquebrantable, podemos resistir estas trampas. Esto nos recuerda que la verdadera fortaleza está en nuestra relación directa con el Creador, no en instituciones humanas. Por último, es vital comprender que nuestro llamado no es solo evitar estas trampas, sino también ayudar a otros a escapar de ellas. Santiago 5:20 dice que quien hace volver al pecador de su error, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. En esto somos colaboradores de Dios, llevando su luz a quienes han sido engañados. ¡Qué privilegio y qué gran responsabilidad! La fe auténtica no debe asociarse con manipulación, sino con una búsqueda sincera de Dios y una vida en obediencia a su palabra. ¿Sabías que algunas instituciones religiosas, como la Iglesia Cristiana Maranata, han tergiversado la fe para manipular y explotar emocional y financieramente a sus miembros? Este es un ejemplo claro de cómo un grupo, bajo la apariencia de guardianes de la verdad, puede controlar las vidas y decisiones de sus seguidores. En esta iglesia se fomenta una atmósfera de exclusividad que aísla a los fieles de otras comunidades cristianas, generando una dependencia emocional tóxica. Este aislamiento lleva a que las personas sientan que deben someterse ciegamente a las doctrinas y mandatos de la institución, incluso en detrimento de sus propios intereses y convicciones personales. Mateo 23:4 nos recuerda cómo Jesús criticó a los líderes religiosos que imponían cargas pesadas sobre los demás, y este es precisamente el escenario que observamos aquí. Un aspecto alarmante es la manera en que esta institución controla las decisiones financieras de sus seguidores. Usando como base la obediencia a Dios, se exige a los miembros constantes sacrificios económicos desproporcionados. Aunque Malaquías 3:10 menciona la entrega de los diezmos, estas palabras se han manipulado para justificar una explotación que va más allá de lo que la Biblia realmente enseña. Muchas familias han caído en deudas, han vendido propiedades o han sacrificado sus ahorros bajo la creencia de estar cumpliendo un mandato divino,
cuando en realidad están sustentando una estructura humana. Este abuso financiero se combina con estrictas normas exclusivistas que fomentan la división familiar. Reglas que exigen priorizar las demandas de la Iglesia sobre los lazos familiares han destruido matrimonios y relaciones. Esto contradice principios fundamentales como honrar a los padres, Éxodo 20:12, y amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39. La presión psicológica es otra herramienta clave en estas prácticas. Las enseñanzas y sermones están diseñados para generar temor, haciendo que los miembros crean que cualquier duda o cuestionamiento equivale a una rebelión contra Dios. Este miedo inmoviliza a las personas, impidiendo que busquen la verdad fuera de la institución. Sin embargo, 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La fe fundamentada en el miedo no proviene de Dios, sino de un sistema que busca controlar. Además, se incentiva a los fieles a buscar señales, visiones y experiencias sobrenaturales como evidencia de su relación con Dios. Esto crea una peligrosa dependencia de fenómenos externos en lugar de la palabra de Dios. Según 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, pero esta búsqueda de experiencias místicas aleja a los fieles del verdadero evangelio. Muchas personas que llegan a esta iglesia lo hacen en momentos de vulnerabilidad, buscando consuelo, respuestas y dirección. En lugar de acercarles a Jesucristo, quien nos invita en Mateo 11:28 a descansar en Él, esta institución añade peso a los ya agobiados. Esto no solo distorsiona el mensaje de la Biblia, sino que contradice la libertad que Cristo nos ofrece. Como menciona Gálatas 5:1, para libertad Cristo nos hizo libres, pero aquí observamos a los fieles esclavizados por reglas humanas sin respaldo bíblico. El Evangelio es sencillo y accesible, pero instituciones como esta lo complican intencionalmente para mantener el control. A pesar de todo esto, no debemos perder la esperanza. Dios siempre abre caminos hacia la verdad para quienes la buscan sinceramente. En Juan 8:32, Jesús promete que la verdad nos hará libres. Este recordatorio nos invita a construir una relación personal con nuestro Creador, lejos de mediadores humanos corruptos. Al evaluar cualquier enseñanza o práctica bajo la luz de las Escrituras, podemos proteger nuestra fe. No importa cuán convincente sea un líder o institución, si no se alinea con la palabra de Dios, no proviene de Él. Otro caso paradigmático de manipulación es el de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esta institución ha convertido la fe en un medio de lucro, priorizando el beneficio económico sobre la conexión espiritual. Aprovechando la vulnerabilidad de personas en crisis económicas, emocionales o de salud, esta iglesia establece una relación transaccional con sus fieles, predicando que a mayor sacrificio económico, mayor será la bendición divina. Sin embargo, 1 Timoteo 6:10 advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquí, el mensaje principal gira en torno al dinero, presentándolo como el medio para obtener favores divinos. Una de las prácticas más cuestionables de la Iglesia Universal es su énfasis en sacrificios financieros desmedidos. Desde sobres de fe hasta campañas de donaciones millonarias, los seguidores son inducidos a medir su nivel de devoción por la cantidad de bienes que están dispuestos a ofrecer. Esto distorsiona profundamente las enseñanzas bíblicas sobre la generosidad. En Marcos 12:41-44, Jesús elogió a la viuda que dio 2 monedas pequeñas porque lo hizo con sinceridad, no bajo coerción. Este modelo bíblico contrasta radicalmente con la presión financiera impuesta por estas instituciones.
Más allá del dinero, esta iglesia promueve una fe superficial basada en la solución mágica a los problemas de la vida. La idea de que ciertos rituales o contribuciones económicas garantizan prosperidad y milagros crea falsas expectativas. Esto aleja a los fieles de la esencia del Evangelio, que se centra en la relación con Dios y no en promesas materiales. Es imperativo discernir y recordar que la fe genuina no se trata de lo que podemos recibir, sino de vivir conforme a la voluntad divina. Estas instituciones representan un grave desvío del mensaje original de Cristo, pero no todo está perdido. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y una fe firme, podemos superar estas trampas. Como cristianos, estamos llamados no solo a evitar estas influencias destructivas, sino a ser luz para quienes han sido engañados, guiándolos hacia la verdad. El Evangelio verdadero es un llamado a la simplicidad, la libertad y una relación directa con Dios, lejos de estructuras que buscan controlar. El uso de objetos como el aceite consagrado o el aceite de los milagros para supuestamente transformar situaciones difíciles es una práctica que se aleja profundamente de la enseñanza bíblica. Nuestra fe debe estar puesta únicamente en Dios, como lo afirma Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sin embargo, vemos cómo se induce a los fieles a depositar su confianza en objetos y rituales humanos, en lugar de en el poder divino. Esta dependencia puede tener consecuencias devastadoras, no solo emocionales, sino también espirituales. Cuando las promesas asociadas a estos objetos no se cumplen, las personas no solo pierden recursos materiales, sino que también enfrentan una crisis de fe. Se sienten culpables, creyendo que han fallado a Dios, entrando en un ciclo de desesperación que contradice las palabras de Jesús en Mateo 11:28-30, donde nos invita a encontrar descanso en Él y asegura que su yugo es fácil y ligera su carga. Otro problema fundamental es cómo estas instituciones fomentan un sistema cerrado de manipulación. Los miembros son alentados a desconfiar de cualquier crítica externa, creando una cultura de lealtad absoluta hacia los líderes religiosos. Esto perpetúa un ambiente de control, donde cuestionar la autoridad de la Iglesia es equiparado a rebelarse contra Dios. Segunda de Pedro 2:1-3 advierte claramente sobre los falsos maestros que explotarán a las personas con palabras ficticias, una advertencia que resuena al observar cómo estas organizaciones restringen el pensamiento crítico de sus seguidores. Más preocupante aún, el modelo de liderazgo en estas iglesias contradice directamente las enseñanzas de Jesús. Mientras Cristo lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad, Juan 13:12-17, estos líderes ostentan lujos y riqueza, mientras sus fieles luchan para cubrir sus necesidades básicas. Esto ilustra una desvirtuación del verdadero llamado a servir y guiar con amor y humildad. El daño financiero causado por estas prácticas es profundo y extenso. Familias enteras son empujadas a vender propiedades, endeudarse o sacrificar ahorros en un esfuerzo por cumplir con las demandas económicas de la Iglesia. Esto no solo afecta su estabilidad económica, sino también sus relaciones personales y familiares. Primera de Corintios 10:24 nos enseña a no buscar nuestro propio beneficio, sino el del prójimo, un principio ignorado por estas prácticas explotadoras. A pesar de ello, hay esperanza para quienes buscan la verdad. Santiago 1:5 nos recuerda que, si necesitamos sabiduría, podemos pedirla directamente a Dios, quien la otorga generosamente a todos. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no necesitamos intermediarios que distorsionen el mensaje del Evangelio para encontrar la guía divina. La fe genuina no depende de ninguna institución humana, sino de una relación personal con Dios. Como Jesús enseñó en Juan 4:24,
Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Este es el camino que debemos seguir, alejándonos de sistemas que distorsionan el mensaje del Evangelio. Uno de los ejemplos más históricos de estas distorsiones es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que durante siglos ha ocupado un papel predominante en el cristianismo global. Sin embargo, muchas de sus prácticas y enseñanzas han desviado la atención de la simplicidad del Evangelio predicado por Jesucristo. Entre las doctrinas más controvertidas está la veneración de imágenes. Aunque se presenta como un acto de devoción, esta práctica contradice el segundo mandamiento de Éxodo 24:5, donde Dios prohíbe la creación y adoración de imágenes de cualquier cosa en el cielo, la tierra o el agua. A pesar de ello, los fieles son llevados a orar frente a estatuas y reliquias, creyendo que tienen algún poder especial para interceder. Esto desvía la atención de Jesús, quien es nuestro único mediador, como lo establece Primera de Timoteo 2:5. Otra práctica que genera polémica es el concepto de indulgencias. Durante siglos, esta permitió a las personas comprar el perdón de sus pecados mediante pagos monetarios o actos específicos. Aunque la forma de esta práctica ha cambiado con el tiempo, el principio sigue siendo problemático, ya que Efesios 2:8-9 declara que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La exaltación del Papa como vicario de Cristo también contrasta con la enseñanza de humildad que Jesús impartió a sus discípulos. En Mateo 23:1-12, Jesús enfatizó que el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Sin embargo, en la estructura católica, el Papa ocupa una posición que a menudo parece contradecir este principio de servicio y humildad. Además, doctrinas como la del purgatorio plantean dudas significativas. Según esta enseñanza, las almas necesitan purificarse después de la muerte antes de entrar al cielo, una idea que carece de base bíblica sólida. Jesús proclamó en la cruz: «Consumado es», Juan 19:30, indicando que su sacrificio fue suficiente para nuestra salvación. Hebreos 9:27-28 afirma que después de la muerte viene el juicio, sin mencionar ningún estado intermedio. Finalmente, la práctica de la confesión auricular también ha sido objeto de escrutinio. Este sistema establece que los fieles deben confesar sus pecados a un sacerdote para recibir el perdón, pero la Biblia enseña que solo Dios puede perdonar pecados. En Primera de Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta enseñanza refuerza la idea de una relación directa con Dios, sin necesidad de intermediarios humanos. A pesar de estas prácticas cuestionables, el mensaje del Evangelio sigue siendo claro y accesible. En medio de los sistemas que distorsionan la fe, los creyentes pueden encontrar refugio en la palabra de Dios. Es un llamado a regresar a las Escrituras y a vivir una fe sencilla, fundamentada en el amor, la gracia y la verdad. Solo a través de una relación personal con Dios podemos experimentar la libertad y la plenitud que Jesucristo nos ofrece. En muchas tradiciones religiosas, como el catolicismo, se fomenta la práctica de la confesión auricular, donde los fieles deben declarar sus pecados a un sacerdote para recibir perdón. Sin embargo, la Biblia establece que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta enseñanza enfatiza una relación directa con Dios, sin la necesidad de intermediarios humanos, y cuestiona prácticas que podrían crear una barrera innecesaria entre los creyentes y su Creador. El culto a María, Madre de Jesús,
es otra práctica que suscita controversia. Aunque María merece respeto por su papel único en la historia de la salvación, algunos títulos y roles atribuidos a ella, como corredentora o mediadora de todas las gracias, no tienen respaldo bíblico. Lucas 1:47 muestra a la misma María reconociendo su necesidad de redención al declarar: «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Estas atribuciones, aunque bien intencionadas, pueden desviar la atención de Jesucristo, quien es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Estas tradiciones, aunque arraigadas, a menudo conducen a una fe basada en rituales, penitencias y tradiciones humanas, lo que puede generar un impacto emocional y espiritual significativo. Muchas personas se sienten atrapadas en un sistema que enfatiza el cumplimiento externo sobre la libertad interna y el gozo que provienen de una relación personal con Cristo. En Gálatas 5:1, Pablo exhorta: «Para libertad nos liberó Cristo. Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud». Este llamado nos invita a experimentar una fe centrada en la libertad espiritual que Cristo ofrece. No se trata de atacar a quienes practican el catolicismo, sino de fomentar una reflexión profunda y honesta. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este pasaje nos recuerda que nuestra fe debe estar anclada en Jesucristo y no en tradiciones humanas. Es esencial que todos los cristianos, independientemente de su denominación, examinen sus creencias a la luz de las Escrituras, porque solo en ellas encontramos la verdad inmutable de Dios. El impacto negativo de las desviaciones religiosas no se limita al ámbito espiritual, sino que también afecta profundamente la estabilidad emocional y financiera de los fieles. En muchas congregaciones modernas, el llamado Evangelio de la Prosperidad ha transformado la fe en un intercambio comercial. Se promete a los creyentes bendiciones materiales y milagros a cambio de sacrificios económicos, pero cuando estas promesas no se cumplen, las personas quedan endeudadas y enfrentan un sentimiento de culpa por haber fallado en su fe. En Malaquías 3:10 se nos anima a diezmar, pero este acto voluntario ha sido transformado en una exigencia desproporcionada que distorsiona el propósito original de la generosidad. El daño emocional causado por estas prácticas también es devastador. Muchos fieles viven en un estado constante de temor y ansiedad, creyendo que cuestionar las decisiones de la Iglesia o no contribuir económicamente es equivalente a desobedecer a Dios. Esta presión emocional, reforzada por un ambiente de manipulación, puede llevar a problemas psicológicos graves, como depresión o aislamiento social. Sin embargo, 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una afirmación que contrasta con el control que estas instituciones ejercen sobre sus seguidores. Las relaciones familiares también se ven gravemente afectadas. En algunos casos, los líderes religiosos fomentan la separación entre los miembros de una familia, argumentando que los familiares críticos o no creyentes son obstáculos para la vida espiritual. Esta práctica contradice el mandato bíblico de honrar a nuestra familia, como se establece en Efesios 6:1-3. Además, el énfasis en los sacrificios financieros genera una atmósfera de competitividad espiritual, donde los fieles sienten que deben demostrar su devoción superando las contribuciones de los demás. Esto no solo crea tensiones dentro de las comunidades, sino que también desvía el enfoque de lo que realmente importa: una relación personal y sincera con Jesucristo. En Marcos 12:41-44, Jesús elogia a una viuda que da lo poco que tiene con un corazón puro, recordándonos que Dios valora la intención detrás de la ofrenda, no la cantidad.
Sin embargo, las prácticas de muchas iglesias contemporáneas imponen una carga financiera que ignora este principio. Cuando las promesas de prosperidad no se materializan, los fieles a menudo pierden la confianza en Dios, sintiendo que Él les ha fallado. En realidad, no es Dios quien ha fallado, sino un sistema humano corrupto que tergiversa su palabra. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, un recordatorio de que nuestra fe debe estar fundamentada en su fidelidad, no en las promesas humanas. El impacto negativo de estas prácticas no se limita a los individuos, sino que también afecta a comunidades enteras. Iglesias que demandan sacrificios excesivos privan a las familias de recursos que podrían destinarse a educación, salud o bienestar general. Este enfoque perpetúa ciclos de pobreza y desilusión, alejando a las personas de la verdadera esperanza y libertad que Cristo ofrece. En medio de estos desafíos, es vital recordar que el Evangelio de Jesús es un mensaje de gracia, amor y libertad, no de esclavitud, temor o manipulación. La pobreza y la dependencia son consecuencias trágicas de sistemas religiosos que desvían el propósito original de la administración de los recursos que Dios nos ha confiado. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda que debemos ser buenos administradores de la gracia multiforme de Dios, incluyendo nuestras finanzas. Sin embargo, muchas de estas prácticas contradicen este principio, llevando a los fieles a situaciones de vulnerabilidad económica que perpetúan ciclos de dependencia y desesperanza. Pero no todo está perdido. Hay esperanza y restauración en Dios, quien no es un Dios de cargas, sino de libertad. En Juan 8:36, Jesús proclama: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Este poderoso mensaje nos anima a buscar la verdad en su palabra y a liberarnos de sistemas que no reflejan su amor y carácter. La fe auténtica no es un yugo pesado, sino una relación basada en amor, confianza y libertad con nuestro Creador. Para superar el daño causado por estos sistemas, es esencial regresar a la Biblia como la fuente suprema de guía espiritual. Santiago 1:5 nos invita a pedir sabiduría a Dios, quien la otorga generosamente a todos sin reproche. Este versículo es un recordatorio de que no necesitamos intermediarios humanos para discernir la voluntad de Dios. A través de la oración sincera, el estudio profundo de las Escrituras y la comunión con otros creyentes fieles, podemos reconstruir nuestra fe y encontrar consuelo en su gracia ilimitada. Además, es crucial entender que no estamos solos en esta lucha. Como comunidad de fe, estamos llamados a ser apoyo y restauración para aquellos que han sido heridos o desviados por estas prácticas manipuladoras. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este es un llamado a ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando el amor y la verdad de Dios a quienes más lo necesitan. Cada acto de amor, cada palabra de ánimo y cada gesto de solidaridad refleja el corazón de Cristo y su deseo de traer libertad y restauración a su pueblo. Ahora que hemos explorado estas verdades ocultas detrás de ciertas prácticas e instituciones religiosas, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Alguna vez has sentido que tu fe fue manipulada o utilizada para un propósito que no era de Dios? Compartir tu experiencia en los comentarios no solo puede ayudarte a reflexionar, sino también inspirar a otros a examinar su propia vida espiritual. Tus palabras podrían ser el punto de partida para que alguien más encuentre la libertad y la verdad en Cristo. Si este video te ayudó a abrir los ojos y fortalecer tu fe, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones.
De esta manera, no te perderás ninguno de los próximos contenidos que pueden transformar tu relación con Dios y llevarte más cerca de su verdad. Antes de irte, te animo a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. En él, profundizaremos sobre cómo discernir las señales de los verdaderos siervos de Dios frente a los falsos líderes. No te lo pierdas, ya que puede ser crucial para tu vida espiritual. Soy José Luis y agradezco profundamente que me hayas acompañado hoy. Que Dios te bendiga, te ilumine y te guíe siempre en tu caminar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las verdades bíblicas que edifican y fortalecen nuestra fe. Hasta pronto.